¿Qué tal amigos de Villamitre Plus? ¿Cómo les va? El placer de saludarlos. Soy Andrés Agulle. Como siempre nos reencontramos en este espacio para hablar de la Fórmula 1, porque este fin de semana hay Fórmula 1. Este fin de semana se corre el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú, donde se ha corrido en 8 oportunidades. Será la carrera 1142 en la historia de la Fórmula 1. El único que ha repetido victoria en Bakú es Checo Pérez, que era un especialista de esta pista, de este circuito, un circuito muy particular, un circuito que tiene características únicas y un circuito que será realmente desafiante, por momentos con rectas realmente muy largas, por momentos con otros lugares que son realmente trabados. La primera novedad es, vamos a conocer el circuito de Bakú, que es este que tenemos en pantalla. Y en este circuito que tenemos en pantalla vemos que hay tres zonas claramente diferentes. La zona roja, hay dos zonas de DRS. La zona roja es una zona prácticamente cuadrada, de recta y curva de 90 grados. Después viene toda la parte de la ciudad antigua de Bakú, y en esa parte de la ciudad antigua es la parte azul, donde no solamente que hay mucha curva y contracurva y poco espacio, sino que además, y lo más complicado de todo eso es que se hace en medio de edificios y con cero margen de error, porque la realidad es que en cualquier escenario, en cualquier momento, como se está corriendo en un circuito callejero, en esa parte cualquier error se termina significando un toque al muro, un toque a la pared. Y después tenemos la parte de la recta principal, esa parte amarilla que vemos en la parte final, que es básicamente, si bien cuentan como curvas, 16, 17, 18, 19, la realidad es que es toda una recta, porque una vez que salen de la curva 16, todo lo que pasa de ahí en adelante es a fondo, totalmente a fondo, y es la recta más larga en toda la temporada de la Fórmula 1 y son 2.2 kilómetros, es decir, una una recta larguísima, dos zonas de DRS, como decíamos, y esa recta hay que calcularla muy bien, hay que medirla muy bien porque es una recta clave donde es muy fácil generar sobrepasos. Así que es estratégicamente, desde el punto de vista de ingeniería y desde el punto de vista de puesta a punto, un circuito extremadamente desafiante, porque toda la parte azul, toda la parte trabada, toda la parte de circuito callejero, tiene una complejidad aerodinámica, pero después viene toda la parte amarilla, la parte de la recta principal, los 2.200 metros, y ahí todo lo que se hace a fondo. Entonces, y después tenés la parte roja donde se hace a fondo, pero son curvas de 90 grados, entonces ahí tenés que traccionar porque el auto frena y acelera 90 grados, no hay mucho más que inventar y mucho más que resolver en esa parte. Por lo que en esta misma pista, en este circuito tenemos los tres desafíos. La recta larga para tener poco drag y mucha carga y mucha velocidad final con poca carga, las curvas de 90 grados, frenar, doblar y acelerar con mucha tracción y esfuerzo en los neumáticos en esa zona, y la parte de la ciudad antigua, que es la parte azul, donde claramente se tiene que utilizar mucho neumático y no se puede cometer error porque van pegaditos al muro. ¿Cuál es la gran novedad para esta temporada? Que Pirelli trae los neumáticos C4, C5 y C6. ¿Qué significa esto? Que es una versión más blanda de la que trajeron el año pasado. El duro del año pasado fue el C3, que ahora no está. Después estaba el C4 y el C5 como el neumático blando. Ahora el C5, que fue el blando del año pasado, es el medio de esta carrera. Con un detalle que no es menor. El super blando, que es el C6, no ha terminado de convencer a los equipos porque es un neumático extremadamente complicado. Tiene una ventana de temperatura muy difícil de embocar y tampoco se hace tanta diferencia en el tiempo total de vuelta. Se calcula que, más allá de cambio de circuito, uno u otro, se puede hacer una décima. No es tanto para un cambio de neumáticos como puede haber en otro escenario. Seguramente los veremos en Q3 en la clasificación, pero no es un circuito donde claramente veamos que es el circuito para clasificar en todas las instancias, en toda la parte de la clasificación, y mucho menos es un neumático de carrera. Repito, es un neumático complicado porque también hay que guardarse algún neumático para la carrera, algún neumático extra en función de la estrategia. Ahora vamos a hablar un poquito de eso también. Entonces, ¿cuánto manejas los C5? ¿Cuánto C5 utilizás en función de que te queden los C6? Es un neumático que complica mucho. ¿Por qué se trae un neumático más blando, un compuesto más blando? Básicamente porque la Fórmula 1 está queriendo, hace ya varias carreras,
incentivar a tener carreras de 2 paradas. No siempre se consigue y habrá que esperar al día viernes donde se hagan la primera tanda de entrenamientos, la ronda larga para ver cuál es el consumo real, entendiendo que es un circuito callejero y que va a ir cambiando mucho a lo largo de todo el fin de semana. Y que además, como es callejero y es complicado y va cambiando mucho durante el fin de semana, durante las tandas de entrenamiento seguramente veremos mucha bandera amarilla, a lo mejor alguna bandera roja. Pero este es el gran desafío del fin de semana, los neumáticos y la versión más blanda de los neumáticos para saber si se puede hacer una carrera medio duro a una sola parada. En ese caso, siempre hay que guardarse un juego extra porque este circuito callejero, decíamos, es proclive a que haya un auto de seguridad, que haya una bandera, que te cambie el escenario por completo en algún momento y ahí tenés que tener un C6 u otro C5 aunque sea usado para utilizar en la parte final de la carrera. Entonces te genera ese tipo de situaciones en la pista que iremos descubriendo a partir del viernes. Todo va a cambiar con respecto a lo que fue el año pasado. El año pasado se utilizó el compuesto duro en su gran mayoría de vueltas. 77% de las vueltas se dio con el neumático duro y el 23% con el medio. Como ahora son todos más blandos, seguramente esto va a cambiar un poco, aunque el duro va a seguir siendo el que lleve la carga más grande de la carrera. Ahí está el porcentaje de los stints de acuerdo a cada uno de los compuestos. La mitad de los stints se hizo con el compuesto duro, pero miren, es la mitad de los stints con compuesto duro para hacer el 77% de las vueltas de toda la carrera. Es un neumático que lleva toda la carga, todo el peso de la carrera. Entonces, seguramente cuando se largue la carrera, el domingo, la primera mitad del pelotón, por lo menos, se va a guardar el neumático duro para la segunda mitad de carrera. Y habrá quienes desde atrás arriesguen en la largada con neumático blando, directamente con duro, algo como para que lo saque de estrategia, entendiendo que es un circuito muy particular. ¿Qué tipo de exigencia tiene? Tracción 5, por esto que le estaba diciendo. Básicamente hay dos secciones, la de curva de 90 grados, donde frenás, doblás 90 grados, pum, acelerador a fondo y a traccionar. Se le exige mucho la tracción del auto en un escenario donde no tiene tanta carga aerodinámica por la larga recta. Normalmente la carga, obviamente, la carga te pega la parte trasera del auto al piso y te ayuda a que la tracción sea mejor. Acá con menos carga aerodinámica, por esto que decíamos, de la recta tan larga, van a tener problemas para traccionar. Y después viene toda la parte trabada. No es un circuito que tenga mucho grip en el asfalto, van a deslizar mucho los autos, sobre todo en la parte trabada, y tampoco hay mucha variación, es decir, que no va a desgastar tanto el neumático. La evolución de la pista es 5. Y de esto, de hecho, muchos de ustedes me escriben y me escuchan hablar mucho. ¿Qué significa esto? Que la pista va cambiando permanentemente. Como es un circuito callejero, no se utiliza para otra cosa, no se utiliza de automovilismo, de carreras en el resto del año. Básicamente, en la medida que van pasando los autos y que van girando más y que van teniendo más vueltas en la pista, ese engomado que va quedando sobre el circuito va cambiando, va mejorando. Las primeras vueltas son para limpiarlo. Es para que toda la tierra, por más que lo barran, que pasan las máquinas, que pase el auto de seguridad, que todo, siempre va a quedar algo que en las primeras vueltas va a haber que limpiar. Después se va a ir engomando. Conclusión, vamos a ver incluso en la clasificación misma, que va a generar un estrés, porque la mejor pista siempre la vas a encontrar al final, siempre la vas a encontrar último, pero salir al final, salir último en una pista donde el error está ahí, al centímetro, al milímetro, es muy probable equivocarte y si alguien se equivoca delante tuyo, te quedas sin vuelta de clasificación. Así que hay una decisión por tomar ahí en qué momento sacas tu auto a clasificar. El estrés de los neumáticos es estrés. El gran tema de los neumáticos es la temperatura. Y ahora vamos a hablar, porque hay una diferencia de temperatura muy grande que a los equipos les cuesta mucho manejar. Frenado 4, por esto que decíamos, está la zona de las curvas de 90, donde se frena prácticamente a cero y se dobla, y está la parte de la ciudad antigua, donde se va entre curva y curva y curva, entonces se frena mucho. No hay mucha carga lateral, lo que significa que no hay curvas de alta velocidad, y la carga aerodinámica es 2. Seguramente les encantaría a los ingenieros y a los pilotos tener una carga aerodinámica de 4 en la parte de la ciudad antigua, pero después penalizarían obviamente mucho en la recta principal y eso los complicaría por completo. Este es el escenario de lo que tenemos. Neumáticos C4, C5 y C6. Los neumáticos verdes por delante significa que no llevan mucha carga, que no llevan mucha presión. La parte trasera que se ven roja del neumático en la parte media tiene que ver con que es la parte que sufre, si se quiere, un poquito más, pero no mucho. El neumático no se castiga acá. Pero sí, como pueden ver, toda la parte adelante aerodinámica es la que lleva la mayor carga y por eso está todo el alerón delantero, porque tiene que sufrir mucho para doblar con poca carga para después estar bien en la recta. Temas a tener en cuenta. 1.
Para clasificar, tener una succión, tener un rebufo, tener un auto delante, te marca una diferencia gigantesca. Es decir, hay que salir bien de la curva 16, hay que tener un auto adelante que esté unos 3-4 segundos adelante. 3-4 segundos adelante te ayuda para cortarte el aire, para abrirte un túnel y para que vos tomes mayor velocidad porque tenés 2.200 metros a fondo. Entonces, si te quitan automáticamente el aire por delante en la recta, vas a ser más rápido. Si te pegás demasiado, ya es un aire muy sucio que te genera una turbulencia y ni hablar en la parte más lenta. Entonces, seguramente vamos a ver mucho trabajo de equipo en la clasificación para llevarse uno al otro entre compañeros, quién le hace el favor a quién ayuda a quién, en qué momento, y eso va a generar una decisión en varios equipos que es realmente importante. Por ejemplo, ¿qué va a hacer McLaren? Porque el que salga último tiene ventaja. Entonces, ¿quién va a ayudar a quién y en qué momento se van a ayudar? Son muchas cosas que iremos descubriendo a lo largo del fin de semana. Y después hay otra cosa que tiene que ver con la temperatura del neumático, porque hablamos de esta pista donde toda la parte azul, que es la parte más trabada, el neumático y el ala, el eje delantero llega a 90 grados centígrados. El problema es que después de toda esa recta amarilla, en la recta amarilla, como no se dobla, es una pequeña curva, pero no se levanta, no hay carga lateral, se hace totalmente a fondo, es como una recta. Los neumáticos pierden hasta 40 grados centígrados. Entonces, cuando tenés una diferencia de 40 a 45 grados centígrados, ¿qué pasa? Vos venís con un neumático que está caliente, con una adherencia, que te permite ciertas cosas en la parte trabada. Cuando venís a la recta y encarás esa recta que es eterna, que es larga, que no termina más, cuando llegás allá a la curva 1 y tenés que frenar y doblar, y la curva es de 90 grados y el frenaje es brusco, los discos, los frenos, los neumáticos se enfriaron mucho. Entonces seguramente vamos a ver muchos bloqueos en esa primera parte porque los neumáticos no están en la temperatura ideal. Esto significa que después en carrera también permite el famoso trencito del DRS, es decir, el que viene adelante va castigado, el que viene segundo pasa, los de atrás tratan de acompañar. Hay una dinámica de estrategia de carrera que lo va a hacer realmente complejo. Las paradas en los pits se demoran habitualmente unos 20 segundos, no es el que más se demora en la temporada. Venimos de Monza, donde se tardaba 25 segundos prácticamente por parada en los pits, y si se hace una parada en los pits con auto de seguridad o virtual safety car, se pierden aproximadamente unos 10 segundos en lugar de los 20. Por eso, están todos esperando a ver la actividad del viernes para ver si pueden trabajar y probar en rondas largas, y si prueban en rondas largas, empezar a ver, a analizar, a medir la degradación para saber si pueden ir a una carrera de una o dos paradas. En todo caso, después es una carrera de accidentes, de incidentes. Entonces siempre hay que guardarse un juego de neumático extra porque la carrera te puede dar una bandera roja, una bandera amarilla, un auto de seguridad, una vuelta 30, 35, 40, y la diferencia con un neumático nuevo es realmente importante. Entonces aquellos que tengan previsiones de una parada extra y que se puedan guardar un compuesto de neumáticos más para la parte final, va a ser seguramente aquel que pueda marcar diferencias si es que la carrera te lo pide. Pero para eso no es a discreción del equipo, simplemente hay que trabajar con menos durante el fin de semana para tener más por las dudas el domingo. Es realmente complejo para los equipos. Un tema para tener en cuenta es el viento, porque el viento puede, como obviamente, puede ir a favor de la recta, puede ir en contra, puede ir de costado. El tema es cuando ingresan a la parte antigua, que es la parte que habíamos visto acá, la parte azulita, la parte trabada, son edificios de los dos lados. Entonces, para empezar, generan sombra. Y la sombra genera una diferencia de temperatura porque lo hace más frío. Yo sé que parecen detalles que no son tan importantes, en la Fórmula 1 son vitales. Unos grados de temperatura de diferencia son una diferencia gigantesca en adherencia, temperatura del neumático, la carga aerodinámica, cuánto peso le significa a velocidad de la carga aerodinámica en función de la densidad del aire por la temperatura. Son detalles que terminan generando un impacto realmente muy grande en el auto. Y después, no solamente la sombra y que baja la temperatura, sino si te agarra un viento que vaya por esos canales que se arman entre los edificios, se arman precisamente vientos y ráfagas realmente muy fuertes. Se espera que va a haber viento el fin de semana con ráfagas el sábado que pueden llegar hasta los 60 kilómetros en esos carriles, en esos corredores que se arman en la parte vieja, y eso es mucho. El domingo parece que podría ser un poquito menos, 40, 50, y hay una pequeña posibilidad de lluvia. No hay tormentas, pero aislada podría haber alguna situación donde
se puedan aparecer algunas nubes y alguna lluvia, aunque no es en este momento lo que parece una clave o un tema a tener muy en cuenta en la carrera. Puede pasar, pero no es de esos fines de semana que vamos sabiendo que el domingo va a caer un tormentón, va a llover mucho por determinadas horas. Lo más probable es que no termine por pasar. A este escenario llega la pelea del campeonato con un Lando Norris presionado, porque Lando Norris se le van pasando las carreras y le tiene que descontar puntos a Piastri, le tiene que descontar muchos, entonces tiene que ser agresivo. Normalmente lo es, tiene que ser más agresivo Lando Norris en la carrera. Y siempre el compromiso de Piastri y de aquel que es el líder del campeonato. No podés dejar de ser agresivo, pero empezás a medir que tu agresividad no te comprometa la carrera, porque los puntos te pueden complicar el campeonato. Esa es la gran guerra que tenemos a lo largo de todo el fin de semana. Después ya sabemos, viene de ganar Red Bull en una gran carrera en Monza por parte de Verstappen, pero Monza es un circuito completamente distinto. Sí, tiene partes muy rápidas, muy veloces, con poca carga aerodinámica, esa carga con ese alerón mínimo, ínfimo de trasero que tenía Red Bull, no lo va a poder traer acá, porque si bien es carga aerodinámica 2, menor, tiene que hacer toda la parte lenta, entonces no va a encontrar la misma situación. Pero vamos a ver si pueden trasladar parte de ese rendimiento acá. Ferrari está obligado a mejorar lo que viene haciendo en la temporada, está obligado a ser un poco más estable y a mejorar Mercedes. Ese grupito, ya lo sabemos, está realmente muy apretado, muy parejo. Hasta acá llega Franco Colapinto a correr su carrera número 10 con el equipo Alpine en lo que va de la temporada, en un año que ha ido de menor a mayor claramente. Las últimas 3 carreras, Franco ha mostrado estar al nivel o superior que Gasly. ¿Qué significa esto? Que no solamente hay que ver el resultado final de cómo termina cada uno de la carrera, aunque eso obviamente es sumamente importante. Pero ya empezamos a ver que a lo largo del fin de semana, Franco empieza a ser mejor en la tanda 1 o mejor en la tanda 2 o mejor en la clasificación y larga adelante que Gasly, o incluso en la carrera termina mejor, hace un par de carreras terminó mejor, la última carrera la estrategia del equipo no lo terminó por ayudar en la parte final porque no le salió la bandera que le tenía que salir para que se le arreglara toda la carrera y terminó dejándolo pasar a Gasly en la parte final, pero está al mismo nivel y por momentos mejor Franco. Desde ese punto de vista hay una muy buena expectativa porque generalmente este tipo de circuitos a Franco se le da bien. Es la segunda vez que va a correr, llegar a una pista que ya conoces, sobre todo cuando hay que tener tanto al límite por los muros en la parte de la ciudad antigua, marca una diferencia muy grande en la confianza que se tiene el piloto. Por otro lado, es un circuito que inevitablemente, si hablamos todo el tiempo de la deficiencia que tiene en el motor, el tener una recta tan larga te mata. Cuando tenés 2.200 metros y la recta más larga de toda la temporada de la Fórmula 1 y el motor más lento, con menos potencia de toda la Fórmula 1, no hay mucha ciencia, inevitablemente lo vas a pagar y vas a ser más lento. Y eso no tiene remedio, eso no se puede arreglar. El problema es que muchas veces tiende a intentar descargar mucho el auto al pin para compensar eso, pero después en la parte lenta, en la parte trabada, en la parte donde necesitas un poquito más de carga, lo termina pagando y el auto se desliza mucho, es difícil de controlar. Y otro tema que tiene Alpine y que no le va a jugar a favor este fin de semana es que es un equipo que carga, un auto que carga mucho de temperatura en los neumáticos. Hablamos de la diferencia de temperatura que hay de 90 grados a 40, de acuerdo a la zona de la pista. En esa zona donde se frena cero y se acelera y hay que traccionar, ahí pueden sufrir con la temperatura de los neumáticos, que ha sido un tema a lo largo de todo el año. Estos son algunos detalles que tienen que ver con lo que se nos da pensando en este fin de semana. Una carrera que siempre es entretenida, que tiene muchos condimentos y que tiene básicamente el factor inesperado de circuito callejero, mezcla grande RS para la recta principal, parte lenta en el fondo donde se pasa por la ciudad, donde un pequeño error te deja fuera y que te deja fuera es un auto de seguridad o es una bandera roja. Es una carrera que tiene impacto. Acá marcaba diferencia un piloto como Checo Pérez, que va a regresar, como ya todos saben, el año que viene. Así va a ser la siguiente carrera de Fórmula 1 este fin de semana. Espero que nos acompañen y espero que sea un buen fin de semana para Colapinto y para la Fórmula 1. Carrerón, están todos los condimentos dados, así que ojalá tengamos un lindo espectáculo el día domingo. Para todos los amigos de Villamitre Plus, les mando un saludo muy grande y como saben, acá nos reencontramos siempre hablando de la Fórmula 1, que es lo que más nos apasiona.